Zelda Marlowe se estremeció cuando la puerta principal se cerró de golpe. Forrest había vuelto del trabajo antes de lo habitual y por el sonido de sus pesados pasos en el pasillo, estaba de pésimo humor. Apagó rápidamente el programa que veía en su raro día libre y se levantó del sofá, alisándose las arrugas de la camiseta. «Estás en casa», dijo, saliendo al pasillo de su pequeña casa de Pembroke Pines. Forrest estaba apoyado en la pared, quitándose las botas de trabajo. Tenía el pelo rubio oscuro revuelto y la camisa azul manchada de cemento. «Sí, pensé en irme antes», dijo, sin mirar siquiera a su mujer. «Estos idiotas me están dando dolor de cabeza, no saben hacer nada bien». Zelda estaba acostumbrada a las constantes quejas de su marido sobre sus empleados. La pequeña empresa de construcción de Forrest se dedicaba principalmente a la reparación de casas y a pequeños trabajos de construcción en su barrio. Las cosas fueron de mejor a peor, como en cualquier pequeño negocio. «La cena estará lista en media hora. ¿Quieres ducharte mientras tanto?» Forrest levantó por fin la vista hacia ella. Había algo inusual en ellos, no solo irritación tras un día duro, sino una especie de determinación. «Tenemos que hablar, sí», dijo, pasando junto a ella hacia el salón. Zelda sintió que se le tensaban las tripas. Aquel tono no auguraba nada bueno. La última vez que había oído eso de «tenemos que hablar» había sido 2 años atrás, cuando Forrest había anunciado que dejaba la empresa de construcción en la que trabajaba como capataz para montar su propio negocio. Por aquel entonces, habían tenido que hipotecar la casa para conseguir capital inicial. Siguió en silencio a su marido y se sentó frente a él en la silla. «Estamos sin Blanca», empezó Forrest sin preámbulos. «Los pedidos escasean y los gastos aumentan. Apenas llego para pagar los sueldos de los chicos». Zelda frunció el ceño. «Pero dijiste que habías firmado un contrato para renovar la casa Richardson, ¿no? Eso debería ser un buen encargo». «Está paralizado», la interrumpió Forrest irritado. «Han decidido rehacer el proyecto y ahora están esperando el visto bueno del arquitecto. Y yo tengo a 8 personas de mi equipo sentadas sin hacer nada». Zelda pensó en su sueldo como contable en la clínica médica. Era estable, pero no muy alto. Solía ser suficiente para vivir cómodamente cuando Forrest también tenía ingresos estables. Ahora, con su inestable negocio, a menudo se encontraban al límite. «Quizá deberíamos reducir la tripulación temporalmente», sugirió con cautela. Forrest se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. «No lo entiendes. Si pierdo gente ahora, cuando lleguen los pedidos no tendré con quién trabajar. La competencia es una locura. No se encuentran buenos artesanos». Zelda se preparó interiormente para el hecho de que tendrían que volver a apretarse el cinturón, recortar gastos, cancelar las vacaciones previstas para agosto. «Creo que deberías buscarte un segundo trabajo», dijo Forrest de repente, deteniéndose delante de ella. «¿Qué?» Estaba segura de haber oído mal. «Solo trabajas hasta las 5 y luego tienes libre toda la tarde», continuó él, evitando su mirada. «Podríamos encontrar un trabajo a tiempo parcial por las tardes, al menos durante unos meses, hasta que salgamos de esta». Zelda sintió que la sangre se le subía a la cara. Ya hacía horas extras en la clínica para ayudar al presupuesto familiar cuando Forrest tenía problemas con los pedidos, y él lo hacía parecer como si ella holgazaneara por las tardes en lugar de hacer las tareas domésticas, cocinar, lavar la ropa y otros quehaceres en los que él nunca había reparado. «Hago horas extras cuando puedo», dijo ella en voz baja. «También hago todas las tareas domésticas». «Puedes hacer todas esas tareas domésticas los fines de semana», dijo Forrest. «Ahora cada dólar cuenta». Zelda recordó cómo se conocieron 10 años atrás, cuando ella tenía 23 y él 27. Forrest trabajaba entonces en un equipo de construcción que estaba renovando la oficina donde ella empezaba su carrera de contabilidad. Era muy atento y cariñoso,
Le llevaba el café por las mañanas y escuchaba sus historias sobre clientes difíciles. 6 meses después se casaron, y 2 años más tarde compraron una casita en Pembroke Pines. Ella no podía imaginar que un día le oiría decir esas palabras. Forrest, físicamente no puedo aceptar otro trabajo, intentó argumentar. Ya trabajo demasiado a menudo. Otras personas sí, dijo ella con frialdad. Mi hermana tiene 2 trabajos y aún le queda tiempo para criar a sus hijos. Tú ni siquiera tienes hijos a los que dedicar tiempo. Fue un golpe bajo. Su infertilidad siempre había sido un tema delicado. Después de 3 años de intentos infructuosos y varios cursos de costosos tratamientos, era como si hubieran acordado tácitamente aparcar el tema. Pero ahora Forrest lo utilizaba como argumento contra ella. No es justo, dijo Zelda en voz baja, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes lo que no es justo? Forrest estaba casi gritando ahora. Que yo me rompa el culo trabajando en estas obras, que vuelva a casa sin Blanca, y tú creas que te mereces un descanso después de estar sentado en una oficina con aire acondicionado. Zelda se quedó helada de sorpresa. En 10 años de matrimonio, Forrest nunca le había hablado así. Sí, había tenido destellos de irritación, pero ella nunca había oído un desdén tan descarado. No dije que me mereciera. No importa lo que hayas dicho, la interrumpió Forrest. Lo que importa es que estamos al borde de la ruina y tú no vas a mover un dedo para ayudarnos. Zelda sintió que el resentimiento crecía en su interior. Siempre lo había apoyado. Cuando había decidido dejar un buen trabajo para probar suerte en su propio negocio, cuando había invertido sus ahorros en equipos que resultaron innecesarios, cuando había pedido préstamos que luego tuvo que devolver con su sueldo. Lenny's Diner busca camarera para el turno de noche, continuó Forrest con más calma, al ver que sus palabras habían surtido el efecto deseado. Lo he comprobado. Están contratando sin experiencia, y el horario es de 6 de la tarde a medianoche, justo después de tu trabajo diurno. Zelda miró a su marido con incredulidad. ¿Ya me has buscado trabajo? Sin siquiera hablarlo conmigo. Sabía que te resistirías. Forrest se encogió de hombros. Pero no es momento para caprichos, Cece. Necesitamos el dinero. Algo en su tono le pareció extraño. No era la preocupación desesperada de un hombre al borde de la ruina económica. Era más bien el tono de un hombre que intenta manipular y salirse con la suya. Quiero revisar nuestras finanzas, dijo ella de repente. Si las cosas están tan mal, tenemos que analizarlo todo. Quizá haya otras soluciones. Forrest dudó un momento. No hay nada que mirar. Los gastos superan a los ingresos. Eso es todo. No llevo libros detallados como tú. Su voz sonó irritada. Confía en mí. Confía en mí. Le había oído decir demasiadas veces a lo largo de los años, y cada vez que lo decía surgían problemas. De acuerdo, dijo Zelda lentamente, sintiendo que algo se rompía en su interior. Hablaré con ese tal Lenny sobre el trabajo. La cara de Forrest se iluminó. Buena chica. Se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro como si fuera una niña. Ya verás, no será por mucho tiempo. Cuando las cosas mejoren, no tendrás que trabajar allí. Zelda lo observó silbar alguna melodía mientras se dirigía a la ducha. Su humor había cambiado demasiado bruscamente, como si la pesada conversación no fuera más que una molesta necesidad para él. Recordó su primer aniversario de boda, cuando Forrest le había regalado una pulsera de plata grabada con las palabras «Juntos podemos con todo». Ella había creído en esas palabras entonces. A la mañana siguiente, Zelda se despertó con una sensación de pesadez que no la había abandonado desde aquella conversación. Forrest ya se había marchado. Últimamente había empezado a irse muy temprano, explicando que se debía a un asunto urgente en las instalaciones. Nunca había dudado de su palabra. En el trabajo en la clínica andaba despistada y en 2 ocasiones cometió errores de cálculo que hubo que corregir.
Después de comer, llamó a Lenny's Diner para concertar una entrevista para la noche. El local no estaba lejos de su casa, en una calle muy transitada. Dentro olía a mantequilla frita y café. Zelda jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso mientras esperaba al encargado. No había trabajado de camarera desde la universidad y no tenía ni idea de cómo se las arreglaría después de un día entero en la oficina. ¿Señora Marlowe? Un hombre corpulento de unos 50 años con un mechón gris en el pelo oscuro y una sonrisa amable apareció ante ella. Soy Lenny Tucker, el propietario de este local. Su marido me ha dicho que le interesaba el turno de noche. Zelda sonrió débilmente, intentando ocultar su sorpresa. Forrest no solo se había enterado de la vacante, sino que ya había hablado con el dueño. En el pasado, nunca se habría mostrado tan activo a la hora de promover la idea de que ella trabajara en el restaurante. Sí, necesito un trabajo a tiempo parcial por las tardes, respondió ella. Pero hace mucho tiempo que no trabajo de camarera. No te preocupes, dijo Lenny. No es para tanto. Nuestros clientes habituales son simples jornaleros y les importa más una buena actitud que la capacidad de equilibrar 5 platos con una mano. ¿Cuándo podrías empezar? Zelda parpadeó sorprendida. ¿Aceptándome sin una prueba? Lenny se echó a reír. Tu marido fue muy convincente contigo. Dijo que eras responsable y trabajadora, y necesito urgentemente a alguien para el turno de noche después de que Brenda lo dejara. Zelda se sintió desgarrada por dentro. Forrest no solo le había encontrado una vacante, sino que ya le había dado el trabajo antes de su conversación de ayer. ¿Sabía que lo aceptaría? ¿O estaba tan seguro de poder convencerla? Puedo empezar la semana que viene, dijo en voz baja. Cuando llegó a casa, Forrest se había ido. Había una nota en la mesa de la cocina. Reunión con un cliente potencial. No me esperes para cenar. La letra era apresurada, descuidada. Zelda se sentó a la mesa y miró la nota. En los últimos meses, estas reuniones con clientes se habían hecho cada vez más frecuentes. Forrest solía llamar siempre que se le hacía tarde. Ahora cada vez dejaba más notas breves. Recordaba cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo habían planeado el futuro. En algún momento, todo había cambiado tan imperceptiblemente que ni siquiera había tenido tiempo de darse cuenta de en qué momento su matrimonio había empezado a enfriarse como una taza de té olvidada sobre la mesa. Forrest llegó a casa pasada la medianoche. Olía a colonia cara y a alcohol. Zelda se hizo la dormida. No quería iniciar una conversación que seguramente acabaría en discusión, pero incluso con los ojos cerrados sentía que algo iba mal. Algo importante se le escapaba de las manos. El primer turno de Zelda en Lenny's Diner cayó en lunes. Después de 8 horas en la oficina, apenas había tenido tiempo de pasar por casa para cambiarse, y a las 6:30 de la tarde ya estaba de pie en la entrada del establecimiento. Se le revolvió el estómago, nerviosa, como antes de un examen. «Bienvenida al equipo». Lenny la recibió en la puerta con un delantal de marca en la mano. «Aquí tienes tu uniforme. El vestuario está al final del pasillo. Luego Nancy te enseñará los entresijos». Nancy era una mujer corpulenta de 45 años, ojos cansados y modales rudos. «Así que eres nueva», le dirigió a Zelda una mirada apreciativa. «¿Tienes experiencia?» «Trabajé en la universidad, pero de eso hace mucho tiempo», admitió Zelda con sinceridad mientras se ataba el delantal. «Nada complicado», resopló Nancy. «Tomas los pedidos, sirves la comida, te aseguras de que las mesas estén limpias, cobras tus propinas, pero el 10% va a la cocina. ¿Entendido?» Zelda asintió, sintiendo que le sudaban las palmas de las manos. Hacía más de una década que no trabajaba en el sector servicios. La clínica tenía su propio ritmo, sus propias tareas que realizaba sentada frente al ordenador. Aquí,
Sin embargo, tenía que pasar 6 horas de pie, interactuando con los visitantes. Las 2 primeras horas pasaron como un borrón. Zelda se confundía con los pedidos, olvidaba traer los cubiertos, no recordaba quién pedía la salsa aparte y quién no. Nancy puso los ojos en blanco varias veces, y el cocinero, un hombre con la cara roja llamado Martin, maldijo en voz alta cuando ella devolvió a la cocina un pedido que había llevado a la mesa equivocada. Al final de su turno, las piernas le zumbaban, la espalda le dolía y la cabeza le sonaba a hueco. Zelda llegó a su coche y se quedó allí sentada unos minutos, incapaz de girar la llave de contacto. Llegó a casa sobre la 1 de la madrugada. Forrest ya estaba dormido, o fingiendo estar dormido. Últimamente se preguntaba cada vez más cuán sincero estaba siendo su marido con ella. La mañana había empezado demasiado temprano. El despertador sonó a las 6 y Zelda se esforzó por salir de la cama. Forrest ya se había marchado, dejando una taza de café sucia en el fregadero. Había sido un día ajetreado en la clínica. Informes trimestrales, comprobaciones del seguro, llamadas de pacientes descontentos. A las 5, cuando llegó la hora de dirigirse a la cafetería, Zelda se sentía como un limón exprimido. Nancy la saludó con una inclinación de cabeza. «Es un día ajetreado», murmuró. «Los martes siempre son así. Aguanta». Y tenía razón. La cafetería estaba abarrotada, sobre todo de trabajadores de las obras cercanas y oficinistas que habían pasado a cenar antes de irse a casa. Zelda corría entre las mesas, intentando no confundir los pedidos, sonreír a los clientes y limpiar las mesas vacías. Preciosa! Llevo 20 minutos esperando mi hamburguesa», gritó el hombre colorado de la mesa 4. «Lo siento, voy a ver qué le pasa a su pedido», se apresuró Zelda a entrar en la cocina. Martin la recibió con una mirada de disgusto. «¿No me dijiste que la mesa 4 pidió doble queso? Acabo de empezar a prepararlo». «Pero lo anoté». Zelda miró su cuaderno. Efectivamente, con las prisas, había marcado mal el pedido. Al final de su turno, estaba a punto de llorar de cansancio y estrés. Las propinas eran miserables, e incluso después de deducir el 10% para la cocina, había ganado una miseria. Zelda llegó a casa pasada la medianoche y encontró a Forrest despierto y viendo la tele en el salón. «¿Qué tal el día?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Terrible», respondió ella con sinceridad, hundiéndose en el sillón y quitándose los zapatos de los pies hinchados. «Este trabajo es más agotador de lo que pensaba». «Ya te acostumbrarás», se encogió de hombros Forrest. «Siempre es duro la primera vez». No había ni un ápice de simpatía en su voz. Era como si no estuvieran hablando de su agotador horario, sino de un problema abstracto que no tenía nada que ver con ellos. «¿Cómo van las cosas en la obra?», preguntó Zelda masajeándose los pies. «Igual», respondió Forrest, inseguro. «Los Richardson siguen dando largas al proyecto, pero quizá la semana que viene se ponga en marcha». Bostezó, apagó el televisor y se levantó del sofá. «Me voy a la cama. No hagas ruido cuando te acuestes». Se marchó, dejando a Zelda sola en el salón. Se sentó en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Algo había cambiado en su relación y ella no sabía cuándo ni cómo. Los días se alargaban, uno tras otro, mezclándose en una secuencia monótona. Clínica, cena, casa, una breve siesta y vuelta a empezar. Zelda empezó a perder peso, con ojeras que ni siquiera el maquillaje podía ocultar. Tras 2 semanas con este horario, se dio cuenta de que Forrest casi había dejado de venir a casa por las tardes. Llegaba cuando ella dormía y se marchaba antes de que se despertara. Su comunicación se había reducido a intercambios ocasionales de frases y notas en la nevera. Una noche, mientras Zelda fregaba las mesas en la cafetería antes de cerrar, Nancy se le acercó y le tendió una taza de café. «Tienes un aspecto pésimo», le dijo su colega a su manera, preocupada. «Toma, un expreso doble». «Gracias», aceptó Zelda agradecida.
El cansancio se había convertido en su compañero inseparable. «Mira, yo me ocupo de mis asuntos», empezó Nancy apoyándose en la fregona. «¿Pero por qué quieres este trabajo? No eres como la gente que trabaja aquí». Educada, bien peinada, Zelda suspiró. «Mi marido tiene problemas de negocios. Necesita el dinero extra». Nancy se rió entre dientes. «Lo comprendo. Mi ex también estaba siempre arruinado, pero siempre encontraba dinero para alcohol y para su puta». Zelda se estremeció ante la brusquedad de Nancy, pero guardó silencio. Últimamente, los pensamientos sobre las infidelidades de Forrest le venían a la cabeza cada vez con más frecuencia, aunque se cuidaba de mantenerlos alejados. «Solo digo las cosas como son», continuó Nancy al ver su reacción. «Los hombres suelen hacernos trabajar mientras ellos se divierten. Compruébalo si tienes dudas». Zelda sacudió la cabeza. «Forrest no es así. Él sí que trabaja duro». Nancy se encogió de hombros y volvió a limpiar, pero las palabras de su colega se le quedaron grabadas a Zelda. Esa noche, cuando volvió a casa y encontró otra nota de Forrest diciendo que se había retrasado en la obra, se permitió por primera vez pensar en la posibilidad de una infidelidad. Entretanto, mientras Zelda estaba agotada por sus dos trabajos, la vida de Forrest Marlowe transcurría de forma muy distinta. Contrariamente a sus historias de penurias económicas y retrasos en la construcción, pasaba gran parte del tiempo en compañía de Jocelyn Roach. Aquella tarde, Forrest aparcó su camioneta frente a un pequeño salón de belleza llamado Charms, en las afueras de Pembroke Pines. El letrero ya estaba apagado y un cartel de «cerrado» colgaba de la puerta, pero una tenue luz ardía en el interior. Llamó tentativamente. 2 golpes cortos, uno largo, y unos segundos después se abrió la puerta. «Llegas tarde», le dijo Jocelyn Roach, una rubia esbelta de fríos ojos azules. «Creía que no ibas a venir». «Lo siento, cariño». Forrest la besó ligeramente en los labios. «Tenía que asegurarme de que Zelda se fuera a trabajar». Jocelyn hizo una mueca. «No digas su nombre cuando estemos juntos». «Lo que tú digas», sonrió Forrest, rodeándole la cintura con el brazo. «He traído lo que prometí». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de la chaqueta. Los ojos de Jocelyn se iluminaron cuando la abrió y vio la pulsera de oro con pequeños diamantes. «Es precioso», susurró probándoselo. «¿Pero estás segura de que puedes permitírtelo? Creía que habías dicho que el dinero apretaba». «Siempre encontraré dinero para ti», dijo Forrest guiñándole un ojo. «Además, gracias a mi idea de un segundo trabajo para mi mujer, ahora tengo mucho tiempo libre». Jocelyn se rió. «No puedo creer que haya aceptado. Obligar a tu mujer a trabajar para tener tiempo para tu amante es brillante y despreciable al mismo tiempo». Zelda siempre ha sido demasiado confiada. Forrest se encogió de hombros. «Cree que trabajo hasta tarde en las obras intentando salvar el negocio». En realidad, su empresa de construcción iba bastante bien. No era una mina de oro, desde luego, pero tenía unos ingresos estables. Sin embargo, su relación especial con Jocelyn le costaba mucho dinero: restaurantes, joyas, planes de vacaciones juntos. «He reservado una mesa en Bellini para 9». Jocelyn le rodeó el cuello con los brazos. «Pero aún tenemos tiempo relajarnos». Lo condujo a la trastienda del salón, donde había un cómodo sofá. Más tarde, sentados en un caro restaurante italiano, hablaron de sus planes de futuro. «¿Cuándo se lo dirás por fin?», preguntó Jocelyn sorbiendo vino de su copa. «Pronto», respondió Forrest con inseguridad. «No es el momento adecuado. Tenemos que hacer bien los cálculos». «Llevas 3 meses diciéndolo», dijo Jocelyn descontenta. «Estoy harta de ser tu secreto». «No eres un misterio», replicó Forrest. «Eres mi futuro. Solo tengo que asegurarme de no perder el negocio en el divorcio». Jocelyn se ablandó un poco. «De acuerdo, seré paciente un poco más. Pero no tardes demasiado, Forrest. No esperaré eternamente.
Él le cubrió la mano con la suya. Te prometo que las cosas cambiarán pronto. Aquella noche, Forrest llegó a casa pasada la medianoche. Zelda ya dormía o fingía dormir, no lo comprobó. Aquella doble vida empezaba a cansarle, pero pensar en el escándalo, la división de bienes y el posible hundimiento del negocio le asustaba más que la necesidad de mentir y esquivar. Se quitó la ropa y se metió bajo las sábanas, intentando no despertar a su mujer. El aroma del perfume de Jocelyn aún permanecía en su piel, pero Forrest estaba seguro de que Zelda estaba demasiado agotada para notar nada. Solo un poco más, pensó, quedándose dormido. Pronto lo tendré todo resuelto. Al día siguiente, en la oficina, Zelda no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Forrest, a su enfriada relación, a la repentina insistencia de él en su segundo trabajo. «Zelda, ¿estás bien?», le preguntó su jefa, Martha, cuando introdujo datos incorrectos en el sistema por segunda vez aquel día. «Sí, solo un poco cansada», intentó sonreír Zelda. «Pareces agotada», frunció el ceño Marta. «¿Por qué no te tomas un par de días libres?». «No puedo», Zelda negó con la cabeza. «Demasiado trabajo». No mencionó el segundo trabajo. De algún modo le avergonzaba admitir que ella, una contable cualificada, tenía que trabajar de camarera por las tardes. Aquella noche la cafetería estaba inusualmente tranquila. Con pocos clientes, Zelda podía permitirse un respiro entre pedido y pedido. Estaba de pie junto a la ventana, viendo pasar los coches, cuando se fijó en una camioneta familiar aparcada al otro lado de la calle, frente a un pequeño restaurante italiano. El corazón le dio un vuelco. Era la camioneta de Forrest, un Ford azul oscuro con una abolladura característica en el parachoques trasero. La misma camioneta que él había dicho que debía estar en la otra punta de la ciudad, en una obra en construcción. Zelda se puso tensa y miró por las ventanas del restaurante, y entonces lo vio. Forrest estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a la ventana, pero reconoció inequívocamente sus anchos hombros y el gesto característico cuando echaba la cabeza hacia atrás riéndose. Frente a él estaba sentada una mujer a la que Zelda no podía ver. La mesa 6 está esperando la cuenta». El grito de Nancy la devolvió a la realidad. «Ya voy». Zelda se esforzó por apartar la vista de la ventana. Durante el resto de su turno trabajó como un robot, realizando acciones mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Quién era aquella mujer? ¿Una compañera? ¿Una clienta? ¿O...? Cuando llegó a casa, Forrest se había ido, por supuesto. Con manos temblorosas, Zelda se sirvió una copa de vino, un lujo inaceptable en un día laborable, pero ahora no le importaba. No sabía qué hacer con lo que había visto. ¿Debía preguntárselo directamente a Forrest? ¿Y si él le daba una explicación inocente y ella quedaba como una celosa paranoica? O peor aún, ¿y si sus sospechas se confirmaban? Zelda se terminó el vino y subió al dormitorio. El cansancio se había apoderado de ella con renovado vigor, pero el sueño no llegaba. Estaba tumbada mirando al techo cuando oyó el portazo de la puerta principal. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Fingió estar dormida cuando Forrest entró silenciosamente en la habitación. Olía a alcohol y perfume femenino. No el afrutado que usaba Zelda, sino algo más pesado, almizclado. Los días siguientes fueron una tortura. Zelda se debatía entre su agotador horario de trabajo y sus agonizantes sospechas. Empezó a vigilar a Forrest más de cerca, pero él estaba cada vez menos en casa, encontrando siempre razones convincentes para su ausencia. Un día, mientras limpiaba sus pantalones de trabajo antes de lavarlos, encontró en su bolsillo un cheque del restaurante italiano. La cantidad era impresionante, mucho más de lo que podían permitirse, dada su supuesta grave situación económica. En otra ocasión, al revisar las cuentas, Zelda encontró un extraño extracto en la tarjeta de crédito de Forrest,
una compra en una joyería por un importe que igualaba su sueldo mensual en la clínica. Pero él nunca le regaló ninguna joya. Durante todo ese tiempo siguió teniendo 2 trabajos, volviendo a casa a medianoche y levantándose a las 6 de la mañana. Zelda se sentía al borde del agotamiento físico y emocional. Forrest, mientras tanto, llevaba una especie de vida aparte. Ya no ocultaba prácticamente sus encuentros con Jocelyn. A veces incluso ignoraba desafiantemente las llamadas de Zelda cuando estaba con su amante. ¿Quién es esa?, preguntó Jocelyn un día en que el teléfono de Forrest vibró por tercera vez aquella noche. Su mujer, respondió él con indiferencia, rechazando la llamada. Debe de haber pasado algo en la cafetería. Quizá deberías contestar. En la voz de Jocelyn no había preocupación por Zelda, sino miedo a que se revelaran sus encuentros secretos. No te preocupes. Forrest apagó el teléfono. Está demasiado cansada del trabajo para sospechar nada. Y aunque lo hiciera, ¿qué haría? No tiene pruebas. Lo que no sabía era que las pruebas ya habían empezado a acumularse y que su descuido pronto tendría consecuencias inesperadas. Al volver a casa tras otro turno agotador, Zelda encontró un extraño sobre en el buzón, sin remitente, con su nombre escrito en letras mayúsculas. Dentro solo había una fotografía. Forrest y una mujer rubia desconocida abrazados saliendo de un salón de belleza. En el reverso de la foto estaba escrito: «Creo que deberías saber esto, amiga». Zelda se quedó mirando la foto durante un buen rato, sintiendo cómo una fría rabia se iba acumulando en su interior. Todo había llegado a un punto crítico. Los retrasos en el BASA, la repentina necesidad de ingresos extra, la indiferencia ante su cansancio. No solo la habían engañado, sino que la habían utilizado de la forma más cínica, y ahora había llegado el momento de hacer algo al respecto. El turno del viernes en Lenny's Diner era especialmente ajetreado. Zelda revoloteaba entre las mesas, equilibrando bandejas de hamburguesas y batidos, intentando sonreír incluso a los clientes más insufribles. Llevaba 6 semanas trabajando y ya se había acostumbrado al dolor constante de espalda y a las piernas hinchadas, pero emocionalmente cada día era más duro. «La mesa 9 pide la cuenta», dijo Nancy al pasar con una bandeja de platos sucios. Zelda asintió y se dirigió a una pequeña mesa en un rincón donde se sentaban 2 mujeres jóvenes. Una de ellas, una chica de pelo rojo brillante con un uniforme de esteticista bordado con «Salón de Belleza Encanto», le estaba contando algo a su amiga con emoción, pero dejó de hablar cuando Zelda se acercó a la mesa. «Su cuenta». Zelda depositó el cheque sobre la mesa. «Puede pagar en la caja cuando quiera». «Gracias», contestó la pelirroja dirigiendo a Zelda una mirada apreciativa. «Creo que te he visto antes en algún sitio». Zelda se encogió de hombros. «Trabajo aquí desde hace más de un mes. Quizá hayas venido antes». «No, aquí no». La chica entornó los ojos. «Espera, ¿tienes marido? ¿Un albañil alto, moreno y rubio como ese?» A Zelda le dio un vuelco el corazón. «Sí, mi marido Forrest es albañil. ¿Lo conoce?» La pelirroja intercambió una rápida mirada con su amiga y en su rostro se dibujó una extraña expresión, mezcla de sorpresa y aparente vergüenza. «Trabajo en el salón de encantamientos. Hace reformas allí», respondió la chica tras una breve pausa. «Por cierto, soy Mandy». «Encantada de conocerte», respondió Zelda automáticamente, aunque no fue agradable. Había algo en el tono y la mirada de Mandy que hacía recelar a Zelda. No sabía que Forrest tenía un encargo para renovar el salón. Mandy volvió a mirar a su amiga. «Bueno, es un visitante habitual», dijo finalmente eligiendo claramente sus palabras. «Somos propiedad de Jocelyn. Trabajan juntos». Algo en la forma en que sonaba «trabajan juntos» hizo que Zelda se tensara interiormente. «Disculpe, tengo otras mesas que servir», dijo, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta.
Claro, asintió Mandy, pero cuando Zelda ya estaba retrocediendo, añadió en voz baja. Oye, si quieres saber lo que pasa de verdad, ven al salón mañana por la tarde. Jocelyn se va los sábados a visitar a sus padres a Miami. Zelda se quedó paralizada un segundo, pero no se volvió. Las alarmas empezaron a sonar en su cabeza. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué quiere decir esta chica? Había estado en piloto automático durante el resto de su turno, y su mente daba vueltas con los retazos de sospecha que había estado ignorando con tanta diligencia durante las últimas semanas. Restaurantes caros, devoluciones tardías, el olor del perfume de otras personas, la repentina necesidad de su segundo trabajo. Cuando Zelda llegó a casa hacia medianoche, Forrest se había ido, como de costumbre. Una nota colgaba de la nevera. Se ha ido al bar con los chicos del equipo. No me esperes levantada. La letra parecía apresurada, descuidada. Apretó la nota en el puño. ¿Un bar con los chicos de la brigada? ¿O otra mentira? De repente, Zelda sintió que no podía soportar más aquella incertidumbre. Mañana iría a aquel bar y averiguaría la verdad, fuera cual fuese. El sábado por la mañana, Zelda se encontró con un dolor de cabeza y un fuerte presentimiento. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama y escuchando sonidos, con la esperanza de vislumbrar el momento del regreso de Forrest. Pero nunca esperó. No oyó el portazo hasta las 6 de la mañana, pero se hizo la dormida cuando su marido entró cuidadosamente en el dormitorio. Olía a alcohol, cigarrillos y el mismo perfume que ella había detectado en su ropa más de una vez. Cuando Zelda se despertó hacia las 10, Forrest no estaba. Lo encontró en la cocina preparando café. «Buenos días». Parecía sospechosamente animado para un hombre que supuestamente había pasado toda la noche en un bar. «¿Quiere café?» «Sí, gracias». Zelda lo observó atentamente. Algo había cambiado en su actitud. Antes, apenas se percataba de su presencia por la mañana, pero ahora se mostraba repentinamente amable. «Hoy tengo una reunión importante con un posible cliente», dijo Forrest, poniéndole una taza de café delante. «No sé cuándo volveré. Probablemente tarde». «¿Una reunión el sábado?» Zelda intentó mantener la voz neutra. «Sí, solo puede hacerlo los fines de semana», se encogió de hombros Forrest. «Quiere construir un garaje, pero no sabe lo que quiere. Va a hacer mucho trabajo». Zelda asintió, fingiendo creerle. Antes no habría dudado de sus palabras. Ahora, sin embargo, cada frase le parecía sospechosa. «¿Qué tienes hoy?», preguntó Forrest, obviamente intentando mantener una conversación informal. «No mucho», respondió Zelda. «Tengo que pasar por el centro comercial a comprar algo». Asintió, sin mostrar especial interés, y no tardó en marcharse, dejando a Zelda sola con sus pesados pensamientos y la decisión que debía tomar. El salón de belleza Charms se encontraba en un pequeño centro comercial a las afueras de Pembroke Pines. Zelda aparcó cerca y se sentó en el coche durante unos minutos, recobrando la cordura. Una parte de ella quería dar media vuelta y marcharse, olvidar las sospechas y las palabras de Mandy. La otra parte exigía la verdad, por amarga que fuera. Finalmente, respirando hondo, salió del coche y se dirigió a la peluquería. Dentro olía a laca, perfume y algo químico. Detrás del mostrador de la recepcionista estaba sentada la misma Mandy pelirroja que se había puesto visiblemente nerviosa al ver a Zelda. «Ya estáis aquí», dijo, mirando al resto del personal. «Vamos a la sala de descanso. No hay nadie». Zelda la siguió en silencio hasta una pequeña habitación con un sofá, una cafetera y una mesa de café. «Siéntate». Mandy estaba claramente incómoda. «¿Quieres un café?» «No, gracias». Zelda se sentó en el borde del sofá. «Dijiste que necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Estoy aquí para oírlo». Mandy suspiró y se sentó enfrente. «Mira,
No me gusta entrometerme, pero cuando te vi en la cafetería y me di cuenta de quién eras, vaciló. En fin, su marido y nuestra anfitriona, Jocelyn, llevan meses saliendo. Aunque Zelda se lo esperaba inconscientemente, las palabras de Mandy la golpearon como una bofetada. Una cosa era sospechar y otra muy distinta oír la confirmación de una desconocida. ¿Estás segura? La voz de Zelda sonaba anormalmente tranquila, aunque su interior se retorcía de dolor. Por supuesto, asintió Mandy. Viene casi todos los días. A veces se van juntos cuando cierra el salón, a veces se quedan aquí. Apartó la mirada avergonzada. Zelda sintió que las náuseas le subían por la garganta. Pero dijo que estaba haciendo unas reformas. ¿Qué reformas? Mandy levantó las cejas, sorprendida. Hicimos las reformas hace un año cuando abrimos. Su marido vino aquí por primera vez hace 3 meses, cuando Jocelyn tuvo un accidente de coche y necesitaba consejo para repararlo. Desde entonces nos visita a menudo, pero no como constructor. Zelda guardó silencio, digiriendo la información. 3 meses. Fue entonces cuando Forrest había empezado a llegar tarde a casa, alegando problemas de trabajo. Fue entonces cuando empezó a insistirle en que buscara un segundo empleo. Hay algo más. Mandy se frotó nerviosamente el borde del delantal. Les oí hablar la semana pasada. Forrest le contaba a Jocelyn que te obligó a aceptar un segundo empleo para que estuvieras demasiado ocupada y cansada como para notar su ausencia por las tardes. Se reían de ello. Aquellas palabras fueron las que más le golpearon. Zelda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Así que todo este tiempo se había estado rompiendo el culo, no por problemas económicos, sino para que su marido pudiera salir con su amante tranquilamente. Sabía que algo iba mal, susurró, más para sí misma que para Mandy. Pero nunca pensé que pudiera ser tan cruel. Lo siento mucho, dijo Mandy con sinceridad. Durante mucho tiempo me pregunté si debía decírtelo, pero luego decidí que, en tu lugar, querría saber la verdad. Y te lo agradezco, intentó Zelda ordenar sus pensamientos. ¿Hay pruebas? ¿Algo que pueda ver con mis propios ojos? Mandy pensó un momento. Jocelyn tiene cámaras de seguridad en el salón. Las imágenes están almacenadas en un ordenador en su oficina, pero no puedo dejarte entrar, iría contra las normas. Entiendo, asintió Zelda. Pero Mandy bajó la voz. Si de verdad quieres ver las pruebas, ven esta noche sobre las 7. Jocelyn no suele volver de casa de sus padres hasta el anochecer, y tu marido tiene que estar aquí a las 6 para recogerla para cenar. Estaré cerrando el salón y puedo llamarte cuando se vayan. Entonces podréis verlos juntos. Zelda dudó. Una parte de ella quería marcharse inmediatamente, ir a casa, recoger sus cosas y desaparecer de la vida de Forrest sin dar explicaciones. Pero otra parte de ella exigía verlo por sí misma, obtener pruebas irrefutables de su traición. De acuerdo, dijo finalmente, anotando su número en una servilleta y entregándoselo a Mandy. Llámame cuando aparezcan. Zelda pasó el resto del día como sumida en la niebla. Condujo sin rumbo por la ciudad, incapaz de volver a casa, donde todo le recordaba a Forrest y a su matrimonio, que había resultado ser una mentira. En un momento dado, se encontró en un parque, sentada en un banco, mirando sin pensar a los niños que jugaban. Ella y Forrest nunca habían podido tener hijos, a pesar de todos los intentos y tratamientos. Este dolor les había unido antes, y ahora Zelda se preguntaba si era lo mejor. Al menos no tendría que compartir un hijo con el hombre que la traicionaba tan fácilmente. El teléfono sonó a las 6:30 en punto. Al ver el número desconocido, Zelda supo de inmediato que era Mandy. «Ya están aquí», dijo Mandy sin preámbulos. «Llegaron hace 15 minutos. Jocelyn ha vuelto antes de lo habitual. Van al restaurante, pero ahora siguen en el salón. Estaré allí dentro de 15 minutos», contestó Zelda, que ya se dirigía a su coche. Aparcó en la acera de enfrente, desde donde tenía una buena vista de la entrada.
El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Una parte de ella aún esperaba que se tratara de un error, de un malentendido, que Forrest y la mujer de negocios estuvieran saliendo de la taberna ahora, discutiendo algún tipo de reparación. A las 7 en punto se abrieron las puertas de la taberna y Zelda los vio. Forrest, su marido, sujetaba por la cintura a una esbelta mujer rubia con un elegante vestido rojo. Se rieron y él se inclinó para besarla, no un fugaz roce de labios, sino un largo e íntimo beso de amantes. Luego abrió la puerta de su camioneta delante de ella, la misma camioneta en la que, según dijo, debía estar ahora mismo para una reunión con un cliente, y se marcharon sin percatarse de que Zelda estaba congelada al otro lado de la calle. De camino a casa, Zelda solo sintió entumecimiento. El shock, el dolor y la traición parecían desvanecerse en el fondo, dando paso a una extraña calma. Sabía la verdad. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. En casa, se sirvió un vaso de vino y se sentó en el sofá, mirando la fotografía de la boda en la repisa de la chimenea. Jóvenes, felices, llenos de esperanza, ¿quiénes eran aquellas personas? ¿Qué quedaba de aquella pareja de enamorados que habían jurado estar juntos en las buenas y en las malas? El teléfono vibró. Un mensaje de Forrest. La reunión se está alargando. Volveré tarde. No me esperes levantada. Zelda sonrió amargamente. Ahora sabía exactamente qué tipo de reunión estaba retrasando su marido. A la mañana siguiente, domingo, Forrest se despertó más tarde de lo habitual. Zelda había preparado el desayuno y actuaba como si nada hubiera cambiado. Incluso sonrió al preguntarle por la reunión con un cliente de anoche. Ha ido muy bien, mintió Forrest comiéndose las tortitas con gusto. Creo que acordaremos construir un garaje. Es un cliente sólido, así que quizá podamos construirle una casa más adelante. Zelda asintió, tomando nota mentalmente de la mentira. Cada palabra que decía era diferente ahora, no como la verdad, que ella aceptaba sin rechistar, sino como los hilos de la red de mentiras que había estado tejiendo a su alrededor durante años. Después de desayunar, Forrest se marchó, mintiendo de nuevo sobre sus negocios, y Zelda se quedó sola con sus pesados pensamientos. Abrió el portátil y empezó a buscar información sobre el divorcio, el procedimiento, el coste, el papeleo necesario. Antes, la sola idea del divorcio le había parecido absurda, pero ahora era la única salida lógica. Pero cuanto más pensaba Zelda en la situación, más crecía su sensación de injusticia. Forrest no solo la había engañado, sino que la había manipulado, la había hecho trabajar hasta la extenuación, la había privado de sueño y descanso, mientras gastaba dinero en su amante. Se reía de ella a sus espaldas. Hizo de su vida un infierno, ¿y para qué? Para su propia comodidad y conveniencia. No, un divorcio no será suficiente. Tiene que sentir algo del dolor que le ha causado. Debe pagar por su traición. Forrest volvió a casa a altas horas de la noche, oliendo al perfume de Jocelyn y sin intentar ocultarlo. Quizá pensó que Zelda estaba demasiado cansada o distraída para darse cuenta, o tal vez simplemente no le importaba. Tumbada en la cama y fingiendo estar dormida, Zelda podía oír cómo su marido enviaba mensajes de texto en voz baja a alguien, sin duda Jocelyn, y se reía por lo bajo. Cada sonido de su teléfono era como un cuchillo en su corazón. Se tomó el día siguiente libre de la clínica y de la cafetería. Necesitaba tiempo para reflexionar. Lo primero que hizo fue llamar a su amiga Elizabeth, que trabajaba en un bufete de abogados. «Necesito asesoramiento sobre el divorcio», dijo Zelda cuando Elizabeth contestó. «Y una cosa más, ¿podrías quedar hoy?» «Por supuesto», su amiga sonó sorprendida. «¿Qué te ocurre?» «Te lo contaré cuando nos veamos», contestó Zelda. «Es una larga historia». Tomando un café en una cafetería tranquila, Zelda se lo contó todo a Elizabeth.
Lo del segundo trabajo, lo de Jocelyn, la traición de Forrest y sus manipulaciones. Ese cabrón. Elizabeth sacudió la cabeza con indignación. Debes destruirlo, sí. No quiero vengarme por vengarme, replicó Zelda pensativa. Solo quiero que comprenda por lo que he pasado. Quiero que sienta lo que es que te arruinen la vida sin que tú tengas la culpa. Elizabeth escuchó atentamente el plan de Zelda y la ayudó a ultimar los detalles. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos?, preguntó al final. Podría tener graves consecuencias para él. No pensó en las consecuencias cuando me obligó a romperme el culo para salir con su amante, replicó Zelda con firmeza. ¿Por qué debería preocuparme por él? De vuelta en casa, Zelda no sintió dolor ni rabia, solo fría determinación. El plan estaba listo y mañana empezaría a ejecutarlo. El lunes saludó a Zelda antes que su despertador. Abrió los ojos a las 5 de la mañana y no pudo volver a dormir. Forrest lloriqueaba a su lado, y ahora cada respiración suya le parecía tan falsa como lo había sido durante los 10 años de su matrimonio. Con cuidado, Zelda se levantó de la cama, se dirigió a la cocina y se preparó un café. Hoy era el día en que por fin se pondría en acción. El plan que Elizabeth y ella habían discutido ayer ya no le parecía demasiado radical. Al contrario, sentía una extraña tranquilidad, como si por fin avanzara en la dirección correcta. Lo primero que hizo Zelda fue llamar a la clínica y pedir 3 días libres por motivos familiares. Martha, su jefa, se sorprendió. Zelda casi nunca se tomaba días libres, pero accedió al oír la tensión en su voz. ¿Va todo bien?, preguntó Martha. No, respondió Zelda con sinceridad, pero lo estará. Solo necesito un poco de tiempo para aclarar algunas cosas. Luego llamó a Lenny y le dijo que estaba enferma y que no podría ir a trabajar en los próximos días. Lenny tampoco hizo demasiadas preguntas, solo le deseó lo mejor. Con el tiempo libre, Zelda se puso manos a la obra con la parte más importante del plan. Esperó a que Forrest se fuera a trabajar e inmediatamente se sentó ante el ordenador del despacho de su casa. Forrest siempre era descuidado con los documentos y las contraseñas. Utilizaba la misma combinación para todas sus cuentas, el día de su boda y las primeras letras de sus nombres. Lo irónico era que ahora ese detalle sentimental ayudaría a Zelda a acceder a la prueba de su traición. El ordenador arrancó y ella abrió inmediatamente una carpeta con los archivos de su empresa. Como contable de profesión, Zelda sabía lo que tenía que buscar. Solo tardó 20 minutos en encontrar todos los archivos que necesitaba para confirmar lo que sospechaba desde hacía tiempo. Forrest contrataba a trabajadores sin empleo formal para evitar pagar impuestos y primas de seguros. No era una revelación. Forrest incluso había presumido ante ella de su espíritu emprendedor, sobre todo después de unos cuantos vasos de whisky. Es lo que hace todo el mundo en la construcción, dijo. No se puede sobrevivir con estos impuestos de otra manera. Pero ahora, esta información cobraba un nuevo peso. Zelda copió todos los archivos en un pendrive, incluidas las nóminas marcadas como en efectivo, en lugar de transferencias bancarias, listas de empleados sin número de la seguridad social y hojas de cálculo con la contabilidad por partida doble. Luego consultó su correo electrónico. Como esperaba, revelaba correspondencia con Jocelyn, no solo mensajes de negocios sobre alguna renovación mítica, sino personales, íntimos, algunos con fotos que hicieron que Zelda apartara la vista de la pantalla. Se dominó a sí misma y copió las cartas más reveladoras. Le serían útiles para el proceso de divorcio. Después, Zelda abordó los registros financieros. Los extractos de la tarjeta de crédito de Forrest le dijeron más de lo que quería saber. Restaurantes caros, joyerías, incluso la reserva de una habitación de hotel en Miami para el fin de semana siguiente. Todos estos gastos no encajaban claramente con la imagen de un hombre que obligaba a su mujer a tener un segundo empleo por supuestas dificultades económicas.
Tras terminar de reunir pruebas, Zelda apagó el ordenador y sacó los papeles del cajón del escritorio de Forrest. Había recibos y contratos de proveedores que demostraban que había comprado materiales en efectivo sin pasar por una empresa, otra violación de las leyes fiscales. Lo fotografió todo y lo volvió a guardar. Ahora tenía pruebas suficientes para dos cosas: un divorcio con reparto de bienes a su favor y una inspección fiscal que afectaría gravemente al negocio de Forrest. Pero Zelda no tenía prisa por actuar. Necesitaba asegurarse primero y preparar el terreno para su nueva vida. Después de comer, fue al banco y abrió una cuenta a su nombre. Luego transfirió allí la mayor parte de sus ahorros de la cuenta conjunta, dejando lo suficiente para no despertar las sospechas de Forrest, que rara vez comprobaba sus finanzas. La siguiente parada fue el bufete de abogados donde trabajaba Elizabeth. Su amiga se reunió con ella en una pequeña sala de conferencias donde nadie podía oírlas. ¿Has traído todas las pruebas?, preguntó Elizabeth cuando se quedaron solas. Zelda le entregó en silencio un pendrive y una carpeta con impresiones. Aquí está todo: irregularidades fiscales, correspondencia con Jocelyn, documentos financieros, suficiente para probar tanto la traición como el fraude financiero. Elizabeth echó un vistazo al material y silbó. Tienes razón, es más que suficiente. Con ese tipo de pruebas el tribunal estará de tu parte, sobre todo si tenemos en cuenta que te obligó a tener un segundo empleo para cubrir los gastos de su amante. ¿Qué hago ahora?, preguntó Zelda. Prepararemos la demanda de divorcio ahora, respondió Elizabeth, sacando los formularios. Pero la presentaremos solo después de que hayas hecho una denuncia anónima a la agencia tributaria. Cuando lo hagan, Forrest no tendrá tiempo de pelearse por la propiedad. Estará ocupado salvando su propio pellejo. Zelda asintió. El plan era cruel, pero justo. Forrest mismo había elegido ese camino cuando decidió que podía utilizarla y manipularla para su propia conveniencia. Elizabeth y él pasaron las 2 horas siguientes rellenando papeles. Una petición de divorcio en la que se citaba el adulterio como motivo principal, una solicitud para dividir los bienes en consideración al daño moral causado por el comportamiento de su marido, una demanda aparte en la que se alegaba que Forrest la había obligado a hacer horas extras engañándola sobre la situación económica de la familia. Ahora viene lo difícil, dijo Elizabeth cuando terminaron. Tienes que irte a casa y actuar con normalidad hasta que todo esté listo. ¿Puedes hacerlo? Puedo, respondió Zelda con firmeza. Después de todo lo que he pasado, no será tan difícil. Cuando Zelda volvió a casa, encontró a Forrest todavía fuera. Preparó la cena como si no hubiera pasado nada, e incluso lavó la ropa de trabajo que había dejado en el cesto de la ropa sucia. Actuaba mecánicamente, como un robot, realizando acciones familiares que ahora parecían parte de una vida ajena. Forrest regresó hacia las 8 de la tarde, oliendo a perfume familiar, pero Zelda ni se inmutó. El olor ya no le causaba dolor, solo una fría determinación. «¿Qué tal el día?», preguntó, poniéndole delante un plato de cena. «Bien», se encogió de hombros Forrest. «Mucho trabajo con el nuevo proyecto. ¿Y a ti? ¿Por qué no estás trabajando?» «Me he tomado un par de días libres», respondió Zelda. Demasiado cansada después de 2 meses sin un día libre. Forrest se sintió avergonzado por un momento. Quizá en su mente rondó la idea de que él era el culpable de su agotador horario, pero enseguida se le pasó. «Bueno, no te vendría mal un descanso», dijo, y volvió a centrar su atención en la comida. La velada transcurrió en una extraña y tensa calma. Veían la televisión, intercambiando frases sin sentido, como si fueran viejos conocidos y no marido y mujer que llevaban 10 años viviendo juntos. Forrest consultó su teléfono varias veces, pero Zelda fingió no darse cuenta. A la mañana siguiente, cuando Forrest se fue a trabajar, Zelda procedió con la parte clave de su plan.
llamó a Hacienda y pidió que la pusieran con el Departamento de Investigaciones. Me gustaría denunciar una infracción fiscal, dijo cuando contestó una voz masculina. Construcciones Marlowe está contratando trabajadores sin registro oficial y no paga impuestos. ¿Puede aportar alguna prueba?, preguntó el hombre. Sí, tengo documentos que lo demuestran. ¿Puedo enviarlos anónimamente por correo electrónico? Por supuesto, respondió la voz, y Zelda anotó la dirección de correo electrónico que le dictó. Tras la llamada, creó una nueva cuenta de correo electrónico con un nombre neutro y envió a Hacienda copias de todos los documentos que había recopilado sobre las irregularidades fiscales. No sintió ni un ápice de arrepentimiento. Forrest sabía dónde se metía cuando decidió defraudarla no solo a ella, sino también al Estado. Zelda se dedicó entonces a sus asuntos personales. Actualizó su currículum y pensó que tal vez había llegado el momento de cambiar no solo de marido, sino de trabajo e incluso de ciudad. La idea de que pronto se vería libre de aquellos agotadores turnos en el restaurante, de las mentiras de Forrest, de la constante sensación de ser utilizada, le dio fuerzas. Después de comer, se reunió con un agente inmobiliario para averiguar el valor aproximado de su casa. Estaba contenta con el resultado. El mercado inmobiliario de Pembroke Pines estaba en auge y podía esperar sacar una buena suma cuando dividieran la propiedad. Por la noche, Zelda volvió a representar ante Forrest el espectáculo de una vida familiar normal. Incluso se permitió reírse de sus chistes y hablar de los planes para el fin de semana, sabiendo perfectamente que ese fin de semana él iba a pasarlo con Jocelyn en Miami. Por cierto, puede que esté fuera un par de días, dijo Forrest durante la cena. Tengo que ir a un centro de Miami. ¿Qué centro?, preguntó Zelda inocentemente. No me habías dicho que tenías encargos allí. Es un proyecto nuevo, se apresuró a decir Forrest. Ayer mismo llamó un cliente. Quiere que vea el lugar en persona antes de hacer una oferta. Ya veo, asintió Zelda, anotando mentalmente otra mentira en su traición. Espero que todo vaya bien. Forrest se relajó visiblemente al ver que ella no hacía preguntas. El pobre hombre no tenía ni idea de que mañana su vida podía cambiar radicalmente. Al tercer día de su plan secreto, Zelda se reunió con Elizabeth para recoger los papeles de divorcio preparados. Todo estaba listo: la petición, las pruebas, los requisitos para la división de bienes. ¿Cuándo piensas presentar la demanda?, preguntó Elizabeth, entregándole el expediente. Primero esperaré a los resultados de la llamada a Hacienda, contestó Zelda. Quiero que sea lo más vulnerable posible cuando reciba los papeles del divorcio. Tiene sentido, asintió su amiga. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Te vas a quedar en la casa? No, dijo Zelda negando con la cabeza. Le he echado el ojo a un pisito cerca de la clínica. En cuanto empiece todo, me mudaré allí. ¿Y si trabajas en la cafetería?, preguntó Elizabeth. ¿Seguirás trabajando allí? Zelda sonrió amargamente. De ninguna manera. Ese trabajo formaba parte de su plan para controlar mi tiempo. Cuando nos divorciemos y dividamos los bienes, tendré suficiente dinero para no tener que preocuparme por un segundo trabajo durante un tiempo. De vuelta en casa, Zelda encontró a Forrest ya haciendo la maleta para un viaje de negocios a Miami. Estaba metiendo en la maleta camisas y pantalones que no solía llevar al trabajo, y Zelda se fijó en un nuevo frasco de colonia cara que había sobre el tocador. ¿Cuándo te vas?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz neutro. Mañana por la mañana, respondió Forrest sin mirarla. Volveré el domingo por la noche. Bien, asintió Zelda. Que tengas un buen viaje. Salió del dormitorio sintiéndose extrañamente tranquila. Tal vez cuando Forrest regresara de su romántico fin de semana, le esperara una sorpresa en forma de auditoría fiscal y demanda de divorcio. La idea ya no le dolía, solo le daba una sensación de justicia. Esa noche, mientras Forrest se duchaba,
Zelda oyó sonar su teléfono. Normalmente no lo habría mirado, pero la curiosidad se apoderó de ella. En la pantalla apareció el nombre Josie y un mensaje. «Qué ganas de que llegue mañana, cariño. He comprado lencería nueva solo para ti». Zelda volvió a colgar el teléfono sin sentir celos ni dolor, sino asco. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo con un hombre capaz de semejantes mentiras y traiciones? Forrest se marchó por la mañana temprano, besándola en la mejilla y prometiendo llamarla por la noche. Zelda dudaba de que cumpliera su promesa, pero se despidió con una sonrisa. En cuanto la camioneta desapareció al doblar la esquina, volvió a la casa y empezó a empaquetar lo esencial. Cerca del mediodía sonó una llamada. El número era desconocido, pero Zelda contestó. «¿Señora Marlowe?», preguntó una voz masculina. «Soy el agente Thompson, de Hacienda. Hemos recibido información sobre posibles irregularidades en la empresa de su marido y nos gustaría concertar una reunión para discutir los detalles». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Zelda fingiendo no saberlo. «Al parecer, Construcciones Marlowe está contratando trabajadores sin registro oficial y no paga impuestos», contestó el agente. «Nos han dado pruebas bastante convincentes, pero nos gustaría hablar con usted, ya que figura como cofundadora de la empresa». Zelda se puso tensa. Había olvidado por completo que, cuando Forrest fundó la empresa, la había incluido como cofundadora para obtener beneficios fiscales. Eso significaba que ella también podía ser considerada responsable de sus maquinaciones. «Yo no dirijo la empresa», dijo. «Mi marido dirige la empresa por completo. Sin embargo, como cofundador, usted es responsable». La voz del agente sonó seca. «Nos gustaría reunirnos con usted mañana en nuestra oficina. ¿Le viene bien a las 10 de la mañana?» «Sí, claro», respondió Zelda preguntándose qué hacer a continuación. «Allí estaré». Tras la llamada, llamó inmediatamente a Elizabeth y le contó la situación. «Mierda, no lo había pensado», admitió su amiga. «Pero que no cunda el pánico. Puedes demostrar que no participabas en la gestión de la empresa y que no conocías las irregularidades. Tienes registros de tu trabajo en la clínica y en la cafetería». «¿Qué debo decir en la reunión?», preguntó Zelda. «Solo la verdad», dijo Elizabeth con firmeza. «Que solo eras cofundadora sobre el papel, que Forrest tomaba todas las decisiones y que no te enteraste de las irregularidades hasta hace poco». «¿Y la llamada anónima?», Zelda estaba preocupada. «¿Y si descubren que fui yo quien denunció las irregularidades?». «Entonces solo te favorecería a ti», respondió Elizabeth con seguridad. «Demostraría que actuaste de buena fe en cuanto te enteraste de las irregularidades». Tras hablar con Elizabeth, Zelda decidió acelerar sus planes. No podía arriesgarse a quedarse en la casa cuando Forrest se enterara de la auditoría fiscal. ¿Quién sabe cómo reaccionaría si sospechara que fue ella quien denunció sus irregularidades? Reunió rápidamente lo imprescindible, documentos y algo de ropa. Luego llamó a la casera del piso que había visto antes y le preguntó si podía mudarse hoy mismo. Por suerte, aceptó. El nuevo piso era pequeño pero acogedor, una habitación con una pequeña cocina y un balcón. Zelda desempaquetó rápidamente sus cosas y se sentó en el sofá, intentando darse cuenta de que acababa de dar un paso decisivo hacia una nueva vida. Sintió una mezcla de miedo, excitación y un extraño alivio. Por primera vez en semanas, no tenía que fingir, no tenía que trabajar hasta la extenuación, no tenía que soportar las mentiras y la traición de su marido. Habían pasado 5 días desde que Zelda abandonó el hogar que compartían. Se había instalado en su nuevo piso, se había tomado un descanso del agotador horario de 2 trabajos e incluso había empezado a buscar un puesto de contable más prometedor en una gran empresa. La reunión con el representante de Hacienda fue mejor de lo que esperaba.
El agente Thompson se dio cuenta casi de inmediato de que no estaba implicada en las maquinaciones de su marido y le aseguró que su cooperación sería considerada favorablemente. Forrest la llamó al menos 100 veces durante esos días. Al principio las llamadas habían sido airadas, exigentes. No podía creer que Zelda se hubiera atrevido a marcharse. Luego el tono cambió a congraciador, casi suplicante. Y cuando la Inspección de Hacienda inició una auditoría a gran escala de su empresa, las llamadas se volvieron francamente de pánico. Zelda contestaba pocas veces, brevemente y con naturalidad. No, no volvería a casa. No, no quería decirle dónde vivía. Sí, había solicitado el divorcio y el abogado de Forrest no tardaría en recibir los papeles. Sin embargo, decidió volver a Lenny's Diner, no por el dinero, sino para agradecer a Lenny y a Nancy su apoyo y para cumplir el tiempo que le correspondía antes de dejarlo. No quería defraudar a las personas que, a su manera, la habían apoyado en los momentos de necesidad. Fue allí, en el restaurante, donde Forrest la encontró el miércoles por la noche. Zelda estaba sirviendo una mesa junto a la ventana cuando vio una camioneta azul oscuro que le resultaba familiar acercarse al establecimiento. Sabía que ese momento era inevitable e interiormente se preparó para un enfrentamiento. Forrest entró y Zelda apenas le reconoció. Era como si hubiera envejecido 10 años en 5 días. Tenía la cara demacrada, ojeras, la barba incipiente que solía afeitarse con cuidado se había convertido en una barba desaliñada. Las manos le temblaban visiblemente. Zelda terminó de tomar el pedido con calma y se acercó a él. «Tenemos que hablar», dijo con voz ronca, mirando a los clientes de la cafetería. «En privado». «Estoy trabajando, Forrest», respondió Zelda con calma. «Tengo un descanso dentro de media hora. Esto no puede esperar». Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. «Hacienda está tomando medidas. Han precintado la oficina y congelado las cuentas de la empresa. Necesito tu ayuda». Nancy, que pasaba con una bandeja, dirigió a Forrest una mirada poco amistosa. «¿Hay algún problema, Zelda?», preguntó, dispuesta en cualquier momento a pedir ayuda a Martin, el rudo cocinero. «No pasa nada, Nancy», respondió Zelda. «No me pasará nada». Forrest, dándose cuenta de la tensión, bajó la voz. «Por favor, sí. Estoy metido en un buen lío. No solo me enfrento a la quiebra, sino también a la cárcel. Tienes que ayudarme». «No te debo nada», replicó Zelda con calma. «Pero vale, le pediré a Lenny que me dé 10 minutos. Espérame fuera». Forrest asintió y salió de la cafetería. Zelda le explicó la situación a Lenny, quien, para su sorpresa, no solo le permitió tomarse su descanso antes del tiempo asignado, sino que además se ofreció a utilizar su pequeño despacho para la conversación. «Este tío parece a punto de explotar», dijo Lenny. «Mejor hablar aquí, donde hay gente, que en su coche». Zelda asintió agradecida e invitó a Forrest a entrar en el despacho. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Forrest se desplomó en la silla como si le hubiera salido todo el aire. «Se acabó, sí», gimió, cubriéndose la cara con las manos. «Han encontrado de todo. Doble contabilidad, empleados no registrados, impuestos impagados. Calculan que debo casi $200,000 en impuestos y multas. 200,000. No tengo tanto dinero». Zelda lo miró y no sintió ni un ápice de compasión. ¿Dónde estaba este hombre penitente cuando ella trabajaba 16 horas al día, cayéndose de agotamiento? ¿Dónde estaba su remordimiento cuando gastaba dinero en regalos para Jocelyn? «¿Y qué quieres de mí?», preguntó ella. «Ayúdame con el papeleo», suplicó Forrest. «Eres contable. Sabes cómo organizar las cosas para minimizar los daños. Quizá ofrecer a Hacienda algún tipo de plan de pago para evitar un caso penal». Zelda negó con la cabeza. «Forrest, no puedo ayudarte a deshacer las consecuencias de tus propias acciones ilegales. Aunque quisiera, sería complicidad. Pero eres cofundador de la empresa.
Había una nota de desesperación en su voz. ¿A ti también te atacan? No, respondió Zelda con calma. Ya me he reunido con Hacienda. Se han dado cuenta de que yo no participaba en la gestión de la empresa ni tenía nada que ver con tus maquinaciones. Forrest se quedó helado, mirándola con repentina suspicacia. Un momento. ¿Cómo lo sabían? Entrecerró los ojos. Alguien tenía que haberles informado, alguien que sabía lo de los trabajadores no formados. Zelda le sostuvo la mirada. Fui yo, Forrest. Hice una denuncia anónima a Hacienda. Su rostro se contorsionó de ira e incredulidad. ¿Tú? ¿Me has traicionado? ¿A tu propio marido? Se levantó de un salto de la silla. ¿Qué demonios, Zelda? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Oh, lo entiendo perfectamente. Su voz se mantuvo tranquila, aunque su corazón latía como loco. La pregunta es, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Forrest se paralizó. ¿De qué estás hablando? De tu aventura con Jocelyn, respondió Zelda sin rodeos. De cómo me hiciste trabajar en un segundo empleo, no por problemas económicos, sino para que estuviera demasiado ocupada y cansada para notar tu ausencia. De cómo te reías de mí a mis espaldas. La cara de Forrest se puso aún más pálida. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Acaso importa? Zelda sacó un sobre del bolsillo de su delantal y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes una copia de la demanda de divorcio que presenté la semana pasada. Su abogado ya ha recibido el original. Forrest se hundió en la silla como si las piernas no le sostuvieran. Parecía absolutamente destrozado, y por un momento Zelda sintió lástima por él. Pero entonces recordó todas las noches en que había llegado a casa apenas viva por el cansancio y se había encontrado con otra nota que decía que su marido estaba trabajando hasta tarde, cuando en realidad se estaba divirtiendo con su amante. «No puedes hacerme esto», dijo finalmente Forrest, «después de todos los años que llevamos juntos». «No, Forrest», dijo Zelda con firmeza. «Eres tú quien no puede hacerme esto. Tú eres quien traicionó nuestro matrimonio. Tú eres quien me hizo trabajar hasta la extenuación para que tú pudieras salir con Jocelyn en paz. Tú eres quien arruinó todo lo que teníamos. Puedo arreglarlo», dijo, con un tono suplicante en la voz. «Te juro que romperé con Jocelyn. Seré mejor marido. Solo ayúdame a salir de este asunto de Hacienda». Zelda lo miró con una sonrisa triste. ¿Sabes qué es lo más triste? Que incluso ahora solo piensas en ti. No te has disculpado por el dolor que me has causado. No tienes remordimientos por haberme utilizado. Solo quieres que te ayude a evitar las consecuencias de tus actos. Forrest abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. «Nuestro matrimonio ha terminado», continuó Zelda. «Ya no seré tu víctima. No toleraré tus mentiras y manipulaciones. Merezco algo mejor y voy a construir una nueva vida sin ti». «Pero, ¿qué voy a hacer?». Había verdadera desesperación en su voz. «Voy a perderlo todo. Mi empresa, mi casa, mi reputación». «Tendrás que atenerte a las consecuencias de tus actos», replicó Zelda, poniéndose en pie. «Todos lo hacemos. Te aconsejo que contrates a un buen abogado y a un contable, y quizá empezar con una confesión limpia a Hacienda». Se dirigió hacia la puerta, pero Forrest la agarró del brazo. «Zelda, por favor, no te vayas. Te quiero». Ella le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «No, Forrest. Si me quisieras, no me habrías hecho esto. Adiós, Forrest». Y con esas palabras salió del estudio, dejándolo sentado y aturdido. Al salir al pasillo, se dio cuenta de que Nancy y Lenny miraban ansiosos la puerta del estudio. «¿Va todo bien?», preguntó Nancy acercándose. «¿Ese imbécil no te ha amenazado?». «No», Zelda negó con la cabeza. «Todo ha terminado. Nuestro matrimonio, su fraude fiscal, sus mentiras, todo». Volvió al trabajo sintiéndose extrañamente ligera. Forrest salió de la oficina unos minutos después, pálido y perdido. Lanzó una última mirada a Zelda, una mezcla de resentimiento, ira
y quizá por primera vez en mucho tiempo, la constatación de que la había perdido de verdad. Luego, salió en silencio de la cafetería y se marchó. Al terminar su turno, Zelda regresó a su pequeño piso. Se sentía cansada, pero era un tipo de cansancio diferente. No el agotamiento del trabajo duro y la tensión emocional, sino una fatiga saludable tras un día importante y difícil. Se duchó, preparó té y se sentó junto a la ventana para contemplar Pembroke Pines de noche. 10 años de su vida acababan de terminar. 10 años que habían empezado con amor y esperanza y terminado con traición y dolor. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no sentía amargura, sino esperanza. Sonó el teléfono. Era Elizabeth. «¿Cómo ha ido?», preguntó su amiga. «¿Te encuentras bien?». «Sí», respondió Zelda, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. «Estoy perfectamente. Ya ha pasado». «¿Y cómo se ha tomado la noticia?». «Tal como predijiste», suspiró Zelda. «Primero se enfadó, luego suplicó y después intentó compadecerse de mí, pero me mantuve firme». «Estoy orgullosa de ti», dijo Elizabeth con sinceridad. «¿Qué vas a hacer ahora?». Zelda pensó un momento. Tenía por delante los trámites del divorcio, buscar un nuevo trabajo, tal vez incluso mudarse a otra ciudad. Pero nada de eso la asustaba ya. «Vivir», respondió simplemente. Simplemente vivir su vida, sin mentiras, sin manipulaciones, sin la sensación constante de no ser lo bastante buena. «Me parece un plan estupendo», aprobó Elizabeth. «Por cierto, ¿recuerdas la empresa farmacéutica de la que te hablé? Siguen buscando un jefe de contabilidad. Podría recomendarte». «Me gustaría intentarlo», dijo Zelda. «Mañana actualizaré mi currículum». Después de hablar con Elizabeth, Zelda salió al balcón. La noche era cálida y clara. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. En algún lugar, en la gran casa que pronto dejaría de ser su hogar, Forrest Marlowe se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Probablemente, Jocelyn ya había salido de su vida. Las mujeres así rara vez se quedaban cuando el barco se hundía. Zelda no se regodeaba en ello. Lo que había hecho no era venganza en estado puro. Era justicia, la liberación de una relación tóxica y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. A la mañana siguiente se despertó con una llamada del agente Thompson de Hacienda. «Señora Marlowe», empezó, pero Zelda le corrigió suavemente. «Por favor, llámeme Zelda. Pronto volveré a mi nombre de soltera». «De acuerdo, Zelda», sonó comprensivo. «Le llamo para informarle de que su marido se ha presentado esta mañana en la oficina de Hacienda con una confesión completa y una propuesta de plan de restitución. También dejó constancia de que usted no tuvo nada que ver con sus maquinaciones». «¿De veras?». Zelda estaba realmente sorprendida. No esperaba que Forrest actuara con tanta decisión y sinceridad. «Sí», confirmó el agente. «Ha traído todos los documentos y ha accedido a cooperar. Nos facilita mucho el trabajo y probablemente le ayude a evitar la cárcel, aunque las multas serán considerables». «Me alegro», dijo Zelda con sinceridad. «No por él, sino por el hecho de que por fin haya decidido hacer lo correcto». «En cualquier caso», continuó la agente Thompson, «para ti significa que el caso está cerrado. No tienes que preocuparte por ninguna ramificación legal». «Gracias por la información», contestó Zelda. «Es un gran alivio». Tras la llamada, se sentó frente al ordenador y empezó a actualizar su currículum. Al mismo tiempo echó un vistazo a los anuncios de empleo y sintió que la emoción crecía en su interior al pensar en nuevas oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, planeaba el futuro sin mirar atrás, sin adaptarse a los deseos y necesidades de Forrest. Por la noche, mientras se preparaba para su turno en la cafetería, recibió un mensaje de Forrest. «Lo he confesado todo a Hacienda. Renuncié a la casa a tu favor en la división de bienes. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que te he hecho. Perdóname si puedes». Zelda releyó el mensaje varias veces.
No contenía la manipulación habitual ni intentos de compasión. Quizá, al enfrentarse a las consecuencias reales de sus actos, Forrest empezaba por fin a cambiar. No respondió al mensaje. Tal vez algún día encontraría la fuerza para perdonarle, pero por el momento era demasiado pronto. Las heridas estaban demasiado frescas y una nueva vida acababa de empezar. En la cafetería, Zelda informó a Lenny de que esta era su última semana. Él asintió comprensivo. Siempre supe que no estabas hecha para este tipo de trabajo, querida. Eres demasiado lista para este lugar. Gracias, Lenny, sonrió Zelda. Pero estoy agradecida por la oportunidad de trabajar aquí. Me ha enseñado muchas cosas. ¿Cómo cuáles?, preguntó Lenny con interés. Zelda pensó. Como el hecho de que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo soportar el trabajo duro, la fatiga, el estrés, que puedo adaptarme y no rendirme, y también que merezco respeto y honradez. Lenny le dio una palmada en el hombro. Esas son buenas lecciones, Zelda, y has sido una gran camarera, aunque no fuera tu vocación. Su último turno transcurrió sin contratiempos. Nancy incluso había decorado la sala de descanso con globos y había traído una pequeña tarta. Todos sus compañeros, incluso el siempre descontento Martin, habían firmado una tarjeta deseándole buena suerte. Zelda se sintió conmovida. No esperaba que aquella gente se convirtiera casi en su familia en tan poco tiempo. Cuando salió de la cafetería por última vez, ya era noche cerrada. Pembroke Pines dormía y solo unas pocas luces brillaban en las ventanas. Zelda respiró hondo el aire nocturno y se dirigió a su coche. Tenía una nueva vida por delante, sin Forrest, sin el agotador trabajo en la cafetería, sin la constante sensación de ser utilizada. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: nunca más dejaría que otra persona dictara cómo vivía su vida y nunca más se sacrificaría por quienes no la apreciaban. Al volante, Zelda encendió la radio. Sonó una vieja canción sobre la libertad y los nuevos comienzos. La banda sonora perfecta para el momento en que se cierra un capítulo de la vida y se abre uno nuevo, lleno de esperanza y oportunidades. Arrancó el motor y se puso en marcha, dejando atrás el restaurante donde su vida había cambiado para siempre. Por delante había una carretera iluminada por farolas, y Zelda Marlowe, que pronto volvería a ser Zelda Prescott, estaba dispuesta a seguirla hacia su nuevo futuro, libre, fuerte, empezando de nuevo.